Arrancábamos el programa hablando de la obesidad porque hoy se celebra el Día Mundial contra la Obesidad. Y nosotros nos vamos a centrar en la mujer porque también esta semana es la semana de apoyo a la mujer obesa. Una iniciativa plenamente justificada si miramos las cifras de obesidad en mujeres. En las 3 últimas décadas, la prevalencia de esta enfermedad se ha duplicado según los datos de la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país, la crisis económica también tiene mucho que ver con esta epidemia. El aumento del paro en la población femenina y tener que ajustar el presupuesto para llegar a fin de mes se traduce en la compra de productos más baratos y en muchas ocasiones menos nutritivos. A nosotras, además, nos afecta en mayor medida un problema de ansiedad y en numerosas ocasiones este tipo de trastornos vienen unidos a la ingesta compulsiva de alimentos. Todo ello son factores que influyen en la aparición de la obesidad, una patología que aumenta el riesgo de sufrir diabetes, de que se padezcan enfermedades cardiovasculares, de tener derrames cerebrales e incluso puede incrementar las posibilidades de que aparezcan ciertos tipos de cáncer. Para luchar contra la obesidad, en concreto del 12 al 16, se celebra la Semana de Apoyo a la Mujer Obesa y durante estos días el Instituto Médico Europeo de la Obesidad ofrece gratuitamente la posibilidad de realizar un estudio corporal y emocional a todas las interesadas. Solo se ha de pedir cita en el teléfono 91 745 17 96. Y vamos a hablar con Rubén Bravo, experto en nutrición y portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Muy buenas tardes, Rubén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en Salud al Día. Una cosa, estamos en el Día Mundial de la Obesidad y se ha centrado, o se quiere centrar, hoy es el día, pero vamos a estar toda la semana hablando de obesidad, se ha querido centrar en la mujer. ¿Y por qué se ha querido centrar en la mujer, Rubén? Los datos nos indican que, dada la crisis, está sufriendo la mujer principalmente pues una sensación de ansiedad muy alta. Las consultas de psicología con expertos por ataques de ansiedad, insomnio y demás se están multiplicando y bueno, pues desde el instituto pensamos que quien peor está sufriendo este problema y derivado con trastornos alimenticios como el ataque compulsivo comiendo o comer a deshoras o comer, ¿no?, exceso de dulces y demás, está dando en la mujer. Entonces, bueno, pues como ese pilar fundamental y central en la familia que está intentando solventar y este temporal, ¿no?, pues queríamos apoyarla, ¿no?, desde el instituto, bueno, pues dedicándole esta semana de apoyo a la mujer con sobrepeso o obesidad y bueno, pues darle toda nuestra ayuda, ¿no? Por lo tanto, lo que es el tema económico, la situación que se está viviendo en estos momentos en España también afecta más a la mujer y eso se traduce en una comida, digamos, que puede generar más problemas de obesidad, una comida más calórica, más rica en grasa saturada. Pues una comida con excesos de grasas, sobre todo comiendo más rápido también, controlando menos la alimentación. Y como bien comentabais también en el inicio, ¿no?, del programa, al final la lista de la compra está cambiando, pues la economía se ha reducido y estamos tendiendo, pues bueno, alimentos un poquito más calóricos que sabemos que si abusamos de ellos en cantidad, pues al final nos pueden llevar a engordar, ¿no? Y el Instituto Europeo de la Obesidad quiere ayudar a toda la mujer, ¿no?, que tenga problemas de sobrepeso o de obesidad y vais a hacer consultas gratuitas. Lo único que tiene que hacer la mujer es llamar, pedir cita al 91 745 17 96. Luego repetiré el teléfono. ¿En qué va a consistir la consulta de la mujer? Bueno, en principio le vamos a hacer 2 estudios. Uno de ellos nos van a intentar desvelar las claves del por qué esa mujer está aumentando peso. Uno de ellos nos va a desvelar pues su perfil emocional, los niveles de hambre que se traducirán en una resistencia a la leptina, los niveles de ansiedad midiendo los datos de serotonina y luego también si puede haber una tendencia depresiva o una sensación de tristeza midiendo los datos de dopamina, ¿no? Aparte de esto también vamos a analizar hormonas como la tiroides, que como bien sabe es una hormona importante en la pérdida de peso, y también los niveles de insulina, por si pudiéramos encontrar también una resistencia a la insulina, una primera etapa de problemas de glucosa y diabetes tipo 2, ¿no? También posteriormente realizaremos un estudio metabólico donde vamos a ver un poco la capacidad que tiene esa persona de perder grasa, ¿no?, metabólicamente hablando. Muchas veces nos encontramos con muchos pacientes que realizan dietas
bastante duras y bajan muy poquito peso, y comiendo de una forma normal, pues bueno, van cogiendo peso y no se explican por qué, ¿no? Estos estudios, junto con una consulta con un especialista que le explicará estos estudios e intentará orientarle en posibles soluciones, es lo que vamos a ofrecer. Por lo tanto, hacéis las pruebas y después orientáis al tratamiento que debería seguir, ¿no? Eso es, al tratamiento y a las soluciones, ¿no? Incluso si dentro de su presupuesto no sabe muy bien qué compra hacer, también la podemos orientar en esa lista de la compra, pues bueno, con un presupuesto un poquito más justito, pero de una forma mucho más saludable, ¿no? Con alimentos más saludables. ¿Hay algún perfil de mujer que sea más proclive a padecer problemas de obesidad? Pues mira, la mujer principalmente tiene problemas de obesidad, sobre todo porque la parte emocional y el trastorno alimenticio en muchas de ellas se ve unido, ¿no? Pues casi 2 mujeres por cada hombre padece de estos trastornos alimenticios, ¿no? Entonces es un perfil que bueno, si lo unimos a la situación actual, pues hay muchísimos factores que están influenciando en que haya un problema de peso, ¿no? Uh-huh. Y también podemos decir que hay etapas en la vida de la mujer que pueden propiciar la aparición de la obesidad, como puede ser la menopausia, ¿no? La menopausia es un claro ejemplo de un trastorno hormonal que, bueno, por un lado le hace perder a la mujer masa muscular. No tenemos que perder nunca que el 70% de las calorías que quemamos son provenientes de la masa muscular, y luego, bueno, pues la disminución de progesterona, de estrógenos, también hace que se acumule más grasa. A la larga nota, pues bueno, esto que nos cuentan casi todas las mujeres con menopausia, aparte de los sofocos, se les traslada parte de la grasa a la zona de la tripa, y bueno, siguiendo ellas pues sus hábitos normales, ven que empiezan a coger peso, ¿no? En este caso pues, recomendamos ir a un especialista, cambiar pequeños hábitos que bueno, no son demasiado complicados y pueden frenar esa acogida de peso, pero también ese riesgo a padecer problemas de osteoporosis, de problemas cardiovasculares que vienen con esa menopausia, ¿no? Cuando ya hemos ganado peso, cuando ya nos sobran kilos, hay unos pilares para lograr perder esos kilos de más, ¿no? Uno es la dieta, obviamente, el tipo de alimentación que debemos seguir. Otro punto importante es el cambio de hábitos y, por supuesto, existen tratamientos, que los hay, pero también el ejercicio, ¿no? Quemar las calorías. Esto es vital, ¿no? La actividad física es fundamental, ¿no? Es el mejor antidepresivo que existe. El movernos, el realizar alguna actividad física, y cualquiera que la practique sabe que después de esa actividad física se nota muy bien, ¿no? Se nota con vigor, se nota más feliz, parece que los problemas pierden peso, ¿no? En este caso. Nosotros, bueno, hay muchos pacientes, sobre todo pacientes con obesidad, que rechazan a realizar cualquier tipo de actividad física. Siempre hay excusas, nunca hay tiempo, ¿no? Y es un problema que hay que corregir, ¿no? Hay que buscar soluciones a este planteamiento. Al comienzo de la entrevista que estamos manteniendo con Robert Bravo, portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, os decíamos que en este instituto médico se van a hacer revisiones gratuitas a aquellas mujeres que quieran acudir, que tengan problemas de sobrepeso o obesidad, y se va a dar un consejo de lo que deben hacer. Os recuerdo el teléfono al que tenéis que pedir cita, es el 91 745 17 96. 91 745 17 96. El decir que una persona tiene problemas de obesidad o de sobrepeso significa que esta persona a corto y a largo plazo va a tener problemas como la hipertensión o como la diabetes, ¿no? Efectivamente, no tenemos que perder, ¿no?, de vista que no es solamente un problema estético, sino algo más importante, que es un problema de salud, ¿no? Un problema de salud, además, que sitúa la obesidad como primera causa de muerte, sobre todo con fallos cardiovasculares, ¿no?, como bien estás indicando. Uh-huh. Claro, estamos hablando la diabetes, que el riesgo de tener arteriosclerosis, un endurecimiento arterial es altísimo. Hemos hablado de la hipertensión, pero también aparecen lo que se conoce con el nombre de dislipemias, ¿no? Un colesterol elevado, unos triglicéridos elevados, es decir, problemas. Incluso no nos podemos olvidar que hay ciertos tumores, ciertos cánceres que se asocian, ¿no?, al sobrepeso. Pues, por ejemplo, el cáncer de mama, las mujeres con obesidad tienen un triple, ¿no?, de probabilidad de padecerlo que una mujer que se encuentre en su peso saludable, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué consejo darías, Rubén, a todos los amigos y amigas que en este momento nos están escuchando y tengan problemas de sobrepeso? ¿Se puede perder el peso?
¿Qué es lo que hay que hacer para perder ese peso que nos sobra? Se puede perder el peso y sobre todo, además, se puede mantener, ¿no? Que es muy importante porque muchos pacientes consiguen perderlo, pero luego la dificultad está en mantenerlo, ¿no? Lo mejor es ir a un especialista que realice pruebas, que veamos dónde está el problema y que con pequeños cambios dentro de su hábito semanal consiga ir reduciendo ese peso sin agobios, sin querer perder 10 kilos en un mes, ¿no? Simplemente, bueno, hay pacientes, por ejemplo, que de lunes a viernes no les importa hacer una dieta un poquito más rigurosa siempre y cuando el fin de semana pues lo tengan un poco más abierto, ¿no? Al final, con cada persona será ajustar un hábito, un plan que consigamos llegar a ese objetivo y que evaluemos que a lo largo de los meses se va manteniendo sin ningún problema, ¿no? Sin que el paciente esté una sensación fuerte de estar a dieta, de estar controlando todo lo que come, ¿no? Es muy importante lo que acabas de plantear, Rubén, porque hay personas que todavía se siguen creyendo que existen las dietas milagro, esas dietas que te hacen perder 20 kilos en una semana, y esto es imposible, ¿no? Pues es imposible y además a largo plazo pues se consiguen resultados con dietas equilibradas donde no quitamos ningún grupo de alimento, simplemente, bueno, reducimos un poquito algunos, subimos otros y los estructuramos a lo largo del día basándonos un poco en el biorritmo del cuerpo, es decir, que necesita el cuerpo en cada momento. De esta manera, a largo plazo, en cuestión de un año, se pierde el mismo peso que con dietas que son pues nada sanas, como retirar todos los hidratos de carbono, dietas basadas solamente en proteínas, donde también nos quitan hasta la fruta, ¿no? Al final esos conceptos lo único que hacen es darnos problemas de salud y a la larga también, bueno, pues tener efectos rebote fuerte y dificultarnos a largo plazo el poder mantener y bajar el peso de forma sana, ¿no? Pues Rubén Bravo, experto en nutrición y portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y muchas gracias también por luchar contra este gran problema, ¿no? Contra esta lacra que tenemos en este siglo XXI. Ya empezó en el XX y va a ser uno de los problemas serios del siglo XXI, creo que sí. Un abrazo, Rubén. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid. Donar es recibir. Este es el lema de la nueva campaña lanzada para concienciar de la importancia que tiene la donación de órganos. Cualquier persona mayor de edad y que tenga una buena salud puede ser un donante en vida. Y de ello precisamente es de lo que se pretende concienciar con esta campaña, de que somos muchos los potenciales donantes vivos, especialmente de riñón. Y es que el número de donantes se ha estancado. Si bien durante 2010 y 2011 aumentaron hasta en un 30%, ahora mismo no se superan las cifras. Y actualmente hay 4.000 personas esperando un trasplante renal. De ellos, la mitad lo recibe, pero la otra mitad sigue en espera. Cierto es que en los últimos años el perfil del donante ha cambiado. Las nuevas normas de tráfico y la reducción de la siniestralidad en carretera han dado paso a un nuevo donante, el hombre fallecido por patología cardiovascular y cuyos órganos tienen cierta arteriosclerosis. La esperanza de vida de una persona que con 65 años recibe un riñón es de 14 años, es decir, que fallecerá en torno a los 80 y lo hará a consecuencia de otra causa y con ese riñón funcionando. Pero para los más jóvenes es necesario otro tipo de donación. Y vamos a hablar con el doctor Manuel Arias, presidente de la Sociedad Española de Trasplantes. Muy buenas tardes, doctor Arias. Hola, buenas tardes. Qué curioso es, bueno, qué curiosidad, lo que tiene la vida, ¿no? Menos accidentes de tráfico, fallece menos gente, nos ponemos todos muy contentos, se está reduciendo los siniestros, muere menos gente joven y al final nos crea un problema de trasplantes, ¿no, doctor Arias? Sí, bueno, en principio así ha sido la evolución, afortunadamente, ¿no? Sí, sí. De una alta siniestralidad de tráfico con un perfil del donante. Hace ya bastantes años que se viene produciendo el cambio, no es reciente. Se pasa a un donante muerto por accidente vascular cerebral, fundamentalmente trombosis o hemorragia cerebral, ¿no? Un perfil completamente diferente. Un joven sano,
generalmente de moto, por accidente de moto, que tenía lógicamente sus órganos, el restante, aparte del cerebro, totalmente sanos. Claro. Se cambia a otro perfil. Se ha ido evolucionando durante tiempo, paulatinamente. No ha sido un cambio de hoy para mañana, sino aumentando progresivamente la edad del donante, porque a la vez, y esto es muy importante también recordarlo, ha aumentado la edad media de entrada en diálisis, como se ha comentado en la introducción, ¿no? Antes, hace 30 años, era un limitante en la mayoría de los países del mundo la edad para entrar en diálisis. Hoy no hay ninguna limitación, por lo menos en el primer mundo y desde luego en España, por la edad, con lo cual los pacientes que son candidatos a trasplante renal, estoy hablando en este momento de trasplante renal, son también más mayores, ¿no? Entonces lo que llamamos el emparejamiento por edad, el matching por edad, se cumple relativamente bien en un porcentaje alto de pacientes, pero no en los jóvenes, ¿no? Claro. En los jóvenes, aunque intentamos lógicamente en los escasos donantes que siga habiendo por traumatismo craneoencefálico derivados de accidentes laborales o de otras circunstancias, se sigue haciendo emparejamiento por edad, pero desde luego la gran mayoría hoy de los donantes son por accidente cerebrovascular. Doctor Arias, nueva campaña y el eslogan, el lema de esta nueva campaña es donar es recibir. ¿Por qué este lema? Yo creo que lo expresa bastante bien. La mayoría de la gente que han donado, la mayoría de la gente que ha sido donante de vivo, o incluso los familiares que han aceptado donar los órganos de un donante cadáver, en general se sienten recompensados psicológicamente a posteriori. Lo de vivo, desde luego, es un acto que devuelve la salud a un hermano, a un hijo, algunas veces, la mayoría de las veces, hijo o hermano, la mayoría de ellas, y eso por sí mismo reciben una compensación psicológica derivada de esa generosidad. Eso es difícilmente trasladable al que no lo ha hecho, pero lo que uno recibe o percibe es que el que ha donado, voy a decir, no digo no haya alguna excepción, pero en la inmensa mayoría de las veces una sensación de felicidad por la generosidad que ha demostrado, que ha compensado a un familiar y le ha sacado de una enfermedad crónica, ¿no? Doctor Arias, ha hablado de la donación en vivo. Me gustaría que profundizáramos sobre este tema. Primero que nos explicara en qué consiste la donación en vivo y a cuántas personas se pueden beneficiar, ¿no?, de este tipo de donación. Bueno, la donación en vivo se está haciendo fundamentalmente en trasplantes de riñón, y hay también un caso, un grupo de pacientes que son los niños con enfermedad hepática o biliar congénita, que a veces reciben un trasplante de parte de un hígado de un familiar, un padre o de una madre, ¿no? Pero fuera de esto, que relativamente en número es mucho menos representativo, en general el trasplante de vivo, de donación de vivo, el modelo en general es el trasplante de riñón, puesto que es un órgano doble, ¿no? Y en principio la donación se hace para un paciente que está en insuficiencia renal crónica. Tiene una serie de ventajas bien demostradas a lo largo de muchísimos años. Ya hace 60 años, con los primeros trasplantes, fueron de donante vivo en general, hasta que se comenzó cadáver, pero los pioneros de trasplante lógicamente fueron en vivo, y hay supervivientes de más de 40 años con riñones de estos funcionantes, y hay demostrado a lo largo del tiempo esta serie de ventajas que digo. Una de ellas, que se va a entender muy fácil, es que la operación se puede programar antes de la entrada en diálisis. Entonces, esto es una ventaja indudable, y una ventaja que supone salud. La entrada en diálisis
de por sí acelera un poquitín determinadas complicaciones cardiovasculares, etcétera, que el hecho de evitarlas a los pacientes que tienen la suerte de tener un donante antes de la realización de la terapia sustitutiva, de la diálisis por riñón artificial o por peritoneal, etcétera, tienen primero esta gran ventaja. Tienen la ventaja de la programación del acto. El acto se hace en el día que se quiere y con los estudios sosegadamente hechos antes de la cirugía, en comparación con el cadáver, que como saben es una muerte que se presenta de pronto y que hay que programar, no digo yo precipitadamente, pero con un límite de tiempo, ¿no? Todas estas ventajas se van acumulando, unidas a que en general hay un parecido inmunológico. Es decir, tu madre o tu padre o tu hermano, hay un parecido inmunológico. Aunque esto hoy día está bastante compensado por los tratamientos inmunosupresores que pueden hacer que donantes no genéticamente relacionados, y pongo el caso relativamente frecuente hoy día, de esposo a esposa o de esposa a esposo, tienen también muy buenos resultados independiente del condicionante inmunológico. Por tanto, la serie de ventajas son acumulativas, ¿entiendes? Y por ello, lógicamente, es una situación que el que tiene la fortuna de que tener un donante para un trasplante renal de vivo tiene una circunstancia muy favorable en comparación con cadáver. Claro, porque en principio cualquier persona puede ser donante en vivo. ¿O es mejor que busquemos dentro del entorno familiar? Bueno, en fin, en general sale del entorno familiar. Excepcionalmente saben que existe la figura y está contemplada y está funcionante lo que se llama donación de buen samaritano, pero la donación, la inmensa mayoría de las veces, la donación va a ser en el entorno de la familia, no necesariamente, como digo, padre o hermano, o primo, o una tía, o en general sale del contexto familiar. Y luego, incluso emocionalmente relacionado, esposa o amigo, suele salir del entorno familiar, que es el ambiente en que está viviendo la enfermedad de esa persona. Y luego ha comenzado en Estados Unidos, en algunos países y también en España ahora, como sabéis, está funcionando también la posibilidad del buen samaritano, la persona que sin tener y sin saber exactamente a qué persona se atribuiría ese riñón, ese órgano, está dispuesto a donar, como hacen los donantes de sangre. Pasa que esto es una situación más compleja, que requiere estudios más complicados, que están muy bien determinados, el estudio que hay que realizar y los pasos que hay que dar para que esta donación se llegue a cabo. Pero vuelvo a insistir, si la donación en vivo está siendo numéricamente cada vez más representativa en España, el porcentaje lógicamente más alto es el de familiares y personas relacionadas. En principio, como todo el mundo puede imaginar, cuando el receptor es joven, la mayor frecuencia es de la madre, y luego del padre o de hermanos. Y también, como he dicho antes, se está haciendo cada vez más frecuentemente la donación entre marido y mujer, mujer-marido. ¿Vale? Pues doctor Manuel Arias, presidente de la Asociación Española de Trasplantes, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes. Los medios de comunicación sois también fundamentales para esta difusión y el agradecimiento es mutuo. Por supuesto, y en este programa, en Salud al Día, siempre estamos con todos vosotros para lo que necesitáis. Un abrazo. Un abrazo igualmente. Adiós. Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912 1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912 1110. Reparatec. No le fallaremos. Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91 575 1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es. Porque no todas las lentes progresivas son iguales. Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D. Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas. Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com. ¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Hoy se ha inaugurado el 29 Congreso Nacional de Cirugía y uno de los temas importantes que han tratado, y estamos hablando de la obesidad, es la cirugía de la obesidad. Para saber si sufrimos un problema de obesidad, podemos recurrir a calcular nuestro índice de masa corporal. Se obtiene dividiendo nuestro peso entre nuestra altura elevado al cuadrado. Si el resultado es una cifra por encima de 35, estamos ante un trastorno de obesidad grave. Y si lo que obtenemos es un número igual o mayor a 40, se trata entonces de obesidad mórbida. Para tratar esta enfermedad, en los últimos años están tomando gran relevancia las técnicas de cirugía de la obesidad. De hecho, en nuestro país se realizan cada año entre 5 y 6.000 intervenciones de este tipo. Están principalmente orientadas a aquellas personas en las que otro tipo de tratamientos no han dado resultado, cuando dieta, ejercicio físico y medicamentos no han logrado reducir el peso del paciente. Los avances en este campo, los retos de cara al presente y el futuro, son uno de los temas de este 29 Congreso Nacional de Cirugía que comienza hoy, que finalizará el jueves día 15 y en el que se van a dar cita más de 1.000 especialistas. Vamos a hablar con el doctor Juan Carlos Ruiz de Adana, coordinador de la sección de obesidad mórbida de la Asociación Española de Cirujanos. Muy buenas tardes, doctor Ruiz de Adana. Buenas tardes. Vamos a hablar de la cirugía, fundamentalmente de la cirugía de la obesidad, pero están ustedes reunidos y en un número importante de cirujanos, ¿no? Sí, pues exactamente 1.250 cirujanos de todo el país están aquí en Madrid durante estos días trabajando en diferentes facetas de la cirugía general y del aparato digestivo. Claro, porque vamos a hablar de la cirugía de la obesidad o cirugía bariátrica por un motivo, porque la obesidad en España es un problema muy serio y en España se realizan muchas intervenciones quirúrgicas que solucionan la vida, y cuando digo solucionan la vida lo digo con conocimiento de causa, de muchas personas que tienen la denominada obesidad mórbida. ¿Cuándo decimos que un paciente tiene obesidad mórbida y qué significa la palabra mórbida? Ustedes mismos acaban de definir correctamente, ¿no? Está en función del peso y de la talla del individuo, ¿no? Y se calcula con esa fórmula que ustedes han explicado, ¿no? Pero aparte de ese índice de masa corporal, que es una referencia para estratificar los diferentes grados de obesidad, lo más importante son esa serie de enfermedades graves que se asocian a la obesidad: diabetes mellitus, hipertensión, aumento de colesterol, síndrome de apnea del sueño, y ese acúmulo de enfermedades graves que tienen complicaciones mortales hace que se denomine obesidad mórbida, por las enfermedades asociadas a esa obesidad y que acortan la esperanza de vida de ese individuo una media de 7-10 años comparada con un individuo normopeso. Y cuando un paciente que le sobran kilos, que le sobran bastantes kilos, tiene que ya optar por la cirugía, ¿qué es lo que ha fracasado?
Cuando fracasa, primero la prevención. No olvidemos que en España 1 de cada 3 niños, y estamos en eso sí, en las primeras posiciones de Europa, cuando falla la prevención en esos niveles, ese es el primer gran error, ¿no? La prevención de un niño que ya tiene sobrepeso, que es obeso y que se va a convertir luego en un obeso con una obesidad cada vez más progresiva, ¿no? Cuando luego falla, una vez que han fallado esas medidas preventivas, luego fallan los tratamientos médicos convencionales de la dieta, de la actividad física y de la aplicación de algunos fármacos, y estamos en esas condiciones de obesidad extrema, asociadas sobre todo a enfermedades que repercuten gravemente en la vida y en la calidad de vida del paciente, queda el último recurso, que es la cirugía. Y existen distintos tipos de cirugía. Si usted nos puede resumir este tipo de cirugía y en qué personas están indicadas. La cirugía de la obesidad la llamamos cirugía conductual o la cirugía del comportamiento, porque lo que nosotros hacemos sobre el tubo digestivo no cura la obesidad. La obesidad es una condición que tiene el individuo de por vida. Nosotros lo que conseguimos por diferentes técnicas quirúrgicas es que el paciente tenga una herramienta para poder cambiar sus hábitos, ¿no? Y que además esa pérdida de peso que hace llevar una vida saludable se potencie por 5, por 6, ¿no? Entonces, diferentes técnicas, pues dependiendo del individuo, puede ser del método más sencillo de colocar una banda para reducir la entrada de comida al estómago, a lo que puede ser reducir a la mitad el volumen gástrico, o en la cirugía estándar, que sería el bypass gástrico, que consiste en hacer una máxima reducción del estómago de su tamaño y luego que la comida pase directamente al intestino delgado, ¿no? Por eso se llama bypass, porque bypassea el estómago, ¿no? Es muy importante lo que acaba de plantear, doctor Ruiz de Aldana, que la cuestión está en que no solamente la cirugía puede ayudar, sino que el paciente la persona tiene que cambiar de hábitos, ¿no? De hábitos alimenticios. Esto es importantísimo, ¿no? Tan importante es que cumpla esos criterios médicos, tanto de grado de obesidad como de enfermedades asociadas, como que el paciente asuma ese compromiso y esa disciplina para cambiar de hábitos de vida, porque nosotros lo que le damos es una herramienta. Nosotros no curamos la obesidad, es una herramienta muy potente, una herramienta que si la utiliza el paciente correctamente podrá controlar la obesidad durante mucho tiempo, y si la maneja adecuadamente, ese control de su obesidad y sobre todo de esas enfermedades tan graves las está remitidas o mejoradas de por vida. Y los resultados son buenos, e incluso le quiero preguntar sobre el tema de la diabetes, ¿no? Si ayuda a que un paciente diabético que tiene un problema claro y serio de obesidad con este tipo de cirugías puede incluso quitar medicación. Efectivamente, 1 de cada 4 pacientes que operamos obesos es diabético. Entonces, asociábamos la mejoría de la diabetes con la pérdida de peso, que era un poco el sentido lógico y común. Pero, sin embargo, empezamos a comprobar que la diabetes mejoraba antes de la pérdida de peso, pero tan pronto como prácticamente en la primera semana o en los 10 primeros días tras la intervención. Entonces, se está planteando que decir, estos pacientes diabéticos que tengan mal control, que a pesar de llevar un tratamiento médico no responda su diabetes y mantengan un cierto grado de obesidad sin llegar a una obesidad extrema, se puede considerar como una alternativa más, que quede bien claro, como una alternativa más, este tipo de cirugía, y que ha dado este concepto nuevo de cirugía de la diabetes o cirugía metabólica, ¿no? Que se apoya en los buenos resultados que ha demostrado, por ejemplo, el bypass gástrico en el control de la diabetes que tienen los pacientes con obesidad mórbida. Y antes de intervenir a un paciente de cirugía de la obesidad, la verdad es que necesita también un estudio desde el punto de vista psicológico, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, para comprobar esa disposición o esa ausencia de trastornos de la personalidad que puedan condicionar o puedan alterar la conducta alimentaria, como un estudio endocrinológico, un estudio anestésico, un estudio dietético, es decir, hace falta, y eso es la ventaja que existe en nuestro país, en España y también en Madrid, de que existen muchos grupos multidisciplinares que están perfectamente estructurados y organizados para coger al paciente desde el principio, evaluarlo, seleccionarlo, prepararlo, indicar la cirugía
y luego realizarla con la máxima seguridad, y nunca podemos decir que con una garantía 100%, pero sí efectivamente con unos resultados realmente espectaculares y una incidencia de complicaciones graves por debajo del 0.5%, ¿no? Que es uno de los mejores resultados en la bibliografía médica. Sin duda. Pues doctor Juan Carlos Ruiz de Adana, coordinador de la sección de obesidad mórbida de la Asociación Española de Cirujanos, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, muy amable. Hasta luego. Adiós. Salud al Día. 101.3 y 106 FM. ¿Cuántas veces hemos hablado del estrés en tertulias, con amigos? Estoy estresado, me estresas, estas son palabras que utiliza, pero en el fondo, ¿sabemos lo que es el estrés? Bueno, pues lo que vamos a hacer, si no lo sabemos, definirlo. El estrés es la tensión que nos provocan las situaciones que nos agobian, que generan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos que a veces pueden ser graves. Se produce en función de los estímulos exteriores y de la capacidad de respuesta que tenemos ante ellos, es decir, de nuestra capacidad de adaptación. Tienen mayor riesgo de sufrirlo los individuos autoexigentes, los apegados al trabajo y quienes están obsesionados con el éxito, aunque también pueden aparecer en aquellas situaciones que suponen un cambio en nuestra vida, como por ejemplo cuando comenzamos un nuevo trabajo, nos casamos o tenemos un hijo. Nos afecta directamente a la salud, ya que nos puede provocar trastornos gastrointestinales y otras alteraciones fisiológicas. Es además un factor de riesgo cardiovascular, es decir, que existe una relación directa entre el estrés emocional y los eventos coronarios como el infarto agudo de miocardio. Pero no todo es negativo. Son muchos los expertos que aseguran que se trata de un sistema de activación que nos ha permitido evolucionar. Supone también una oportunidad para poner en marcha recursos personales y puede incluso fortalecer nuestra autoestima. Todo, claro está, si sabemos cómo gestionarlo. Vamos a hablar con el doctor Salvador Andreu, responsable del área de salud de Más Vida Red. Muy buenas tardes, doctor Andreu. Hola, buenas tardes. Lo primero que me gustaría preguntarle, ¿qué es área de salud de Más Vida Red? Más Vida Red, ¿qué es? Bueno, Más Vida Red es una empresa que se dedica de una forma global a lo que definiríamos apoyo a la conciliación trabajo-familia. Damos servicios a empleados y familiares, empleado, pareja, hijos y padres y suegros, en áreas como asesoramiento médico, segunda opinión, consejo de salud, a nivel psicológico, a nivel legal, a nivel social, en recursos públicos, recursos privados, todo lo que en el día a día pues afecta a las personas, afecta a las familias y nos roba mucho tiempo de nuestra, digamos, vida personal. Nosotros les asesoramos y les ayudamos a optimizar los recursos, a conseguir más recursos y a perder menos tiempo en ellos. Y doctor Andreu, ¿podemos traducir la palabra estrés a una palabra comprensible en castellano? Bueno, podríamos decir respuesta. La palabra estrés igual la respuesta, ¿no? Igual la respuesta. ¿Podemos vivir sin estrés? No. O sea, sin estrés no es que no podemos vivir, es que la sociedad no hubiera llegado a donde estamos ahora. Tenemos, ahora mismo lo has comentado antes, creo haberlo oído, que el concepto del estrés es un concepto negativo. Vamos estresados, vamos como una moto, etcétera. Si ese estrés fuera tan negativo, cuando en los primeros tiempos en la historia las personas se enfrentaban a los grandes acontecimientos, pues la caza, la supervivencia, etcétera, si no hubieran tenido estrés, no hubieran sobrevivido. Esta es una visión más sencilla. Si los grandes inventores no se hubieran estresado para conseguir esos inventos, para desarrollar sus ideas, tampoco hubiéramos avanzado socialmente. Es decir, sin estrés no habría vida, en pocas palabras. Claro, pero está muy bien que tengamos un poquito de estrés, vamos a decir, que tengamos una respuesta adecuada a las situaciones que nos plantea la vida, pero cuando estamos sometidos a un exceso de estrés, eso sí puede ser perjudicial para la salud. Evidentemente, yo diferenciaría el estrés normal del estrés patológico, como hablaríamos de la ansiedad normal, que todos tenemos frente a una situación nueva que nos afecta emocionalmente, etcétera, y una ansiedad patológica que ya es un trastorno
médico importante y que requiere un tratamiento médico. Entonces, estrés bueno, estrés malo, ansiedad buena, ansiedad mala, todo es la dualidad normal, bien, patológico, mal. ¿Y se puede aprender a estar con este estrés o lograr que este estrés no perjudique nuestra salud, tanto desde el punto de vista físico como psíquico? Aquí los psicólogos tienen evidentemente toda la razón para poder explicarlos. Hay herramientas de gestión, hay sistemas para poder manejar esta situación estresante. Hay ejemplos muy sencillos, desde el profesional que acaba la carrera se enfrenta a su primer trabajo, esta persona el primer día está estresada. ¿Qué pasa? Que empieza a trabajar, empieza a adaptarse, empieza a manejar la situación y en poco tiempo pues ya no está estresada, ya está en su entorno habitual. El profesor que da la primera clase y se enfrenta a 10, 30, 40 alumnos, está estresado el primer día porque es una cosa nueva, es una cosa que nunca lo ha hecho y hay quien le afecta y quien más o menos, evidentemente, pero a todos les afecta esa situación. A la 10ª hora de clase, la situación de estrés ya no es la misma. Dentro de esto, pues herramientas desde las técnicas de relajación, desde entrenamientos en asertividad, desde técnicas de reestructuración cognitiva, identificar y ver cuáles son los pensamientos que además te estresan. Hay diferentes técnicas para ayudarte a manejar ese estrés dentro de unos límites más o menos definidos. Si el estrés genera una gran respuesta orgánica, una buena respuesta fisiológica, aunque tengas herramientas, tendrás que tener también un apoyo farmacológico inicialmente, porque no puedes controlar esa respuesta neuropatológica de una forma consciente. La respuesta que tú sientes, la taquicardia, la ansiedad, digamos, de forma global, tienes que manejarla un poquito también. Hace unos meses, distintas sociedades científicas relacionadas con el mundo de la cardiología reconocían que el estrés es un factor de riesgo también cardiovascular, como puede ser la hipertensión, la diabetes o la obesidad, ¿no? Correcto. La respuesta emocional al estrés, la respuesta fisiológica al estrés, va a producir también una vasoconstricción a nivel coronario. Entonces, a la que tengas no solamente el estrés, sino que tengas una pequeñita, ya no digo obstrucción, sino una placa de ateroma a nivel coronario, si produces una vasoconstricción, lógicamente el riesgo de angina o de infarto pues está muy cerca. De hecho, este comentario que haces, por ejemplo, en Más Vida Red hacemos no solamente las herramientas para gestionar el estrés, sino unas herramientas también de prevención cardiovascular, porque todo va asociado en gran parte. Es decir, la persona con un nivel de estrés patológico importante, pues evidentemente que tiene un riesgo cardiovascular. Y en la época que estamos, además, el estrés es fácil que todos tengamos más estrés del debido, ¿no? Con los tiempos que corren, ¿no? Pues bueno, ahí está la ventaja de poder disponer de ese apoyo que prestamos nosotros para decir, oye, bueno, vamos a ver cómo te podemos ayudar. Y cómo lo podemos gestionar, ¿no? Exactamente. A ver, pues doctor Salvador Andreu, responsable del área de salud de Más Vida Red, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Bueno, hoy habéis estado un poquito estresadas, ¿no? No. Lo justo, lo de un lunes. O sea, eso que se cae una entrevista, luego... No, ha salido todo muy bien y ha salido un programa perfecto, yo creo. Sí, porque aunque no lo digamos muchas veces, y nuestros oyentes no tienen por qué enterarse, a veces la producción del programa no es tan sencilla. Difícil, claro. Es un poquito complicada. Pero bueno, eso son, digamos, cositas de cocina. Sí. Bueno, María, que tengas buenas tardes. Feliz tarde a todos. Hasta luego. Y también buenas tardes, Caterina. Hasta mañana. Recibe los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control, y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. También os podéis escuchar, si queréis, de 1 a 2 de la mañana, y nosotros volvemos mañana. Venga, hasta luego.